por residuos industriales en el municipio de Guarayos en la gestión 2021-2024. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos ya en el problema? El problema es el punto central del trabajo. Si ustedes hacen una adecuada identificación del problema con sus dos componentes, como ustedes ven acá, tiene dos ámbitos, la situación problemática o problemática, según algunos autores, unos dicen situación problemática y otros dicen problemática. Cuando ustedes se encuentren es lo mismo, solo que depende del enfoque. Y luego la formulación del problema. Son las dos partes del problema. Pero tenemos que tomar en cuenta que el problema está directamente relacionado con nuestro objeto de estudio. Entonces, acá tenemos algo que tenemos que analizar muy seriamente en esta etapa. Si ustedes hacen un trabajo preciso en este punto, todo lo demás viene por añadidura y van a entender por qué. Cuando hacemos el análisis de la problemática o de la situación problemática, lo que estamos viendo es qué componentes están relacionados con nuestro objeto de estudio. Reiteramos este tema, ¿no? Si estamos hablando del impacto de la contaminación del agua por desechos industriales, entonces ese tema estará aislado o será vinculado a otros temas. Por ejemplo, estará vinculado a la parte de la práctica cultural, la práctica social sobre el manejo del desecho, ¿no? De dónde se botan los desechos, la práctica que tienen las personas. Es un componente social. Luego tenemos un componente tecnológico. ¿Qué industrias están ahí? ¿Cómo hacen el desecho de estos desechos industriales? También está la parte normativa. ¿Existen o no normativas municipales, nacionales para este tipo de acciones? Entonces, como estamos viendo, tiene varios componentes. En este punto, jóvenes, donde dice situación problemática, lo que hacemos es identificar ese estado de cosas, sucesos, situaciones, procesos existentes en la teoría o en la práctica, pero que están vinculados a nuestro objeto de estudio. Y lo que vamos a hacer en este punto es describirlos, es decir, la situación cultural, social, tiene influencia porque, y ahí se le pone por qué, y tiene qué significa ese componente y cómo se relaciona con nuestro objeto de estudio. Entonces, ¿qué estamos haciendo en realidad en este punto? Identificando nuestras variables, las variables que luego se constituyen en objetivos específicos. Entonces, cuando llegamos a veces a objetivos, nosotros no sabemos qué poner, de dónde sacar, qué le pongo. Hemos visto eso en la experiencia, pero cuando hacemos una buena identificación en este punto de esos componentes son las variables, porque a esas vamos a llegar a indagar. Ese va a ser los puntos que vamos a investigar cumpliendo los objetivos específicos. Entonces, nuevamente les reitero, el lunes vamos a hacer el ejercicio con los que realmente están interesados y van a presentar su proyecto y vamos a orientarles para que con su tema específico podamos ayudarles a hacer esa vinculación. Luego de la formulación luego de la identificación de los componentes o situación problemática, ¿qué es lo que viene? Viene la formulación del problema. Y tenemos dos opciones. Podemos hacerlo como una pregunta o podemos hacerlo como un enunciado, que es una descripción en un párrafo claro y conciso. Entonces, hay esas dos opciones. En algunos casos no nos permiten utilizar la pregunta, ¿no? Como les comentábamos en algunas ocasiones, en proyectos IDH que hacemos con los profesores y presentamos al Viceministerio de Planificación, no nos aceptan preguntas, tiene que ser como enunciado. Entonces, en la pregunta es fácil, ¿no? Porque ya tenemos nuestro tema y deducimos, con la pregunta decimos lo siguiente. En el caso, en el ejemplo que estamos dando, estamos viendo el estudio del impacto de la contaminación del agua. Entonces, ¿cuál sería nuestro problema? Sería, ¿cuál es el impacto de la contaminación de agua por desechos industriales en el municipio de Guarayos en la gestión de 2021-2024 como pregunta? Ya estamos diciendo, o ahora
se puede cambiar la palabra, ¿qué impacto tiene? ¿No? Entonces, la pregunta puede ser cuál, qué, cómo, pero estamos haciendo la pregunta relacionada con nuestro tema de estudio. Y como enunciado podríamos indicar lo siguiente. Podríamos decir, habiendo revisado, porque hemos hecho antecedentes, ¿no es cierto? Hemos hecho ya una referencia de todo lo que había. Con los datos obtenidos se puede concluir que no existen estudios realizados en el contexto, en Guarayos, siendo que este aspecto influye en su calidad de vida. O sea, estamos haciendo un enunciado y estamos diciendo que a pesar de que hay antecedentes, no existe un estudio que permita hacer un programa de prevención. Entonces, estamos además justificando el problema. Esa es la forma de hacer un enunciado. Y la pregunta es como pregunta, un signo de interrogación relacionado directamente con el título. Jóvenes, si hay alguna pregunta, si hay algo, nos pueden interrumpir, no hay ningún problema para poder aclarar si es que no está muy claro. ¿Qué sigue a la formulación del problema? Así en el orden metodológico que estamos indicando. Como dijo la doctora, en principio la hipótesis en muchos enfoques, muchos autores, ustedes van a encontrar libros donde dice hipótesis después del marco teórico. Y nosotros acá lo estamos poniendo después del problema. ¿Cuáles son las justificaciones? Los autores que proponen poner después del marco teórico dicen que la hipótesis, como es una fase de operacionalización de variables, de conceptualización, se lo pone después del marco teórico porque el autor, el investigador, va a tener mayores elementos teóricos, conceptuales, para poder operacionalizar las variables. O sea, va a poder conceptualizar mejor. ¿Y qué dice este otro enfoque que dice después del problema? ¿Qué significa hipótesis? Significa respuesta a priori. Quiere decir respuesta antes de. Tenemos un problema que es una pregunta, una interrogante, y la hipótesis es, antes de investigar, por la experiencia que tiene el investigador y dominio del tema, hace una respuesta a esa pregunta, al planteamiento del problema. Y lo responde como puede ser afirmativamente, negativamente, y luego con el estudio va a demostrar cómo ha salido los resultados y va a poder decir la hipótesis ha sido positiva, si es que es como decía él, la hipótesis es negativa, si es lo contrario de lo que ha dicho, o si es ninguna, es una hipótesis nula. Entonces, la hipótesis es la respuesta a priori al problema. Ahora también queremos aclarar, cuando ustedes leen acá, dice formulación si corresponde. ¿Qué significa eso? Y aquí con la doctora vamos a poder aclararles mejor eso, ¿no? Significa que cuando hay estudios, sobre todo cualitativos, con enfoque cualitativo, a veces no se utiliza hipótesis. ¿Por qué? Porque no se va a hacer un trabajo, una utilización de herramientas, de instrumentos cuantitativos. Entonces, va más por el trabajo subjetivo del investigador e interpretación del investigador. No sé, doctora, si quiere aclarar un poquito más eso de que cuando no hay hipótesis. Ya, Lizzy, ahí estaba Javier Ponce queriendo hablar, por favor, sí. Es que ya. La palabra, a ver, ¿puede preguntar, Javier? No la quería yo interrumpir. Y por eso no hay problema. ¿Dónde está Javier? Que quería preguntar, mil disculpas, pero no la pude. Tenía que dejar que la Lizzy Úsqueda termine la exposición para darle la palabra. ¿Ya no? ¿Ya no entonces? No lo veo. Bueno, puede hacer la pregunta después. Bueno, en todo caso, ¿no? En algunos estudios sí, también en algunos estudios cualitativos a veces uno se atreve a formular la hipótesis, porque cuando uno formula la hipótesis es un ejercicio de revisión del problema y del título y del tema de investigación, ¿no es verdad? Y es como hacer una definición a priori de lo que yo creo que podría ser, ¿no? La respuesta correcta o lo que voy a obtener como resultado del manejo de mis datos,
que entonces sí vale la pena trabajarla la hipótesis, así sea nuestro trabajo, sea cuantitativo o cualitativo. Cuesta, es verdad, porque uno tiene que hacer muy detalladamente ese estado de la cuestión para poder tener la mayor cantidad de insumos posible, pero es un ejercicio, ¿no, licenciada Búsqueda? Muy válido, muy válido. Es Exacto. importante intentar hacerlo, ¿ya? Porque tiene estos aspectos de la hipótesis, ese poder explicativo, nos va a mostrar la relación que existe entre componentes o variables. Y bueno, vamos a ver al final en nuestras conclusiones si es que fue válida o no nuestra hipótesis, y si no fue válida, estamos igual innovando y aportando, ¿no? Así es. Y algo muy importante, como dice la doctora, por ejemplo, cuando decimos la hipótesis es la respuesta a priori al problema, quiere decir antes de, si hemos dicho cuál es el impacto de la contaminación del agua por desechos industriales en el municipio de Guarayas 2021-2024, ¿cuál sería la respuesta? Probablemente el impacto es en la salud de las personas, etcétera, ¿no? Entonces uno puede ya inferir, dar su criterio antes de investigar, pero hay algo importante, jóvenes. Lo que dice la doctora es cierto. Se incorpora en esa respuesta los componentes que hemos identificado en la situación problemática. Todos ellos, ¿por qué? Porque son nuestras variables y tenemos que incorporarlas. Y por ejemplo, decir, el impacto es debido a que hay prácticas culturales que no toman en cuenta, etc. Nosotros estamos respondiendo como que ya conocemos el tema y podemos dar esos criterios, pero estamos incorporando esos componentes que hemos identificado en la situación problemática. ¿Por qué es importante esto? Porque luego hacemos la conceptualización de estas variables, selección de categorías y variables de investigación. O sea, cada componente que lo hemos descrito en la respuesta, en la hipótesis, se va a conceptualizar. ¿Y qué significa conceptualizar? Popularizar. Hay temas que son muy técnicos, por ejemplo, cuando decimos una palabra, podríamos decir desechos industriales, podríamos pensar unos una cosa, otros otra, de acuerdo a nuestras experiencias. Pero si aquí conceptualizamos, vamos a decir qué es desecho industrial para este trabajo. En este trabajo, ¿qué se entiende por desecho industrial? Entonces, eso vamos a conceptualizar. Y hay una tabla, un marco lógico para hacer este trabajo que les vamos a compartir ya el lunes cuando estemos trabajando con sus ejemplos de trabajo que ustedes traigan. Y vamos a ver que hay la conceptualización de las variables, el concepto de cada uno. Luego tenemos que ver cómo se lo mide, si por número o por porcentaje, y luego con qué se mide, con entrevista, con un análisis clínico, con una encuesta. Eso ya lo vamos a hacer. Es muy valioso esta etapa, muy significativa para una herramienta muy útil, porque posteriormente ustedes ya saben con qué medir esa variable, porque esa encuesta les va a dar el resultado de lo que están buscando. Eso es muy importante, por eso es muy valioso. Como decía la doctora, que hay que tomar en cuenta, así sea una investigación cualitativa, tomar en cuenta la hipótesis. Ya, doctor, y aquí podemos rápidamente decirle que no se asusten con el término variable. Variables son aquellos componentes que ya hemos detectado en nuestro título, en nuestro problema y en nuestras hipótesis. Tiene que estar incluido lo mismo. Por ejemplo, si yo uso el concepto impacto, eso está en el título, va a estar en el problema formulado y va a estar en la hipótesis. Si utilizo el término de desechos agroindustriales, ¿qué son los desechos agroindustriales? También va a estar incorporando en los tres ámbitos anteriores. No puedo adicionar uno más. Por ejemplo, si yo diría desechos agroindustriales y fecales, no puedo ya incorporar porque no lo he puesto en mi título, no lo he puesto en mi problema, no lo he puesto en mi variable. En todas las partes, formulaciones del proyecto de investigación debe estar de manera coherente y consecuente el mismo grupo de ideas, de componentes, de variables, ¿ya? Eso es bien importante.
Entonces no es nada difícil cuando uno trabaja ya las variables con esa visión. Generalmente lo define sí uno de acuerdo a lo que vamos a ver posteriormente, a su marco teórico, a la forma en que uno va a observar, va a ver ese fenómeno o lo va a considerar, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces. Okay. Perfecto. Algo que es muy importante, como decíamos, reiteramos, esa coherencia que hay con todo el proceso, ¿no? Ya decíamos, bueno, cuando entramos a objetivos tenemos dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? Y cuando hacemos la redacción del objetivo general, simplemente nos remitimos al trabajo que estamos realizando. Reitero, si hemos dicho que vamos a hacer un estudio del impacto de la contaminación del agua, etcétera, ya en el título estamos diciendo la acción, estudio. ¿Cuál sería nuestro objetivo general? El verbo estudiar, ¿no? Si hubiésemos puesto investigación, sería investigar. Si pusiéramos diagnóstico, diagnosticar. Entonces, la acción que hemos puesto en nuestro título se vuelve el verbo del objetivo general. Y esa coherencia nos permite también no perdernos y a veces nos confundimos y simplemente hay que seguir esa secuencia que tiene el trabajo del perfil de investigación. Ahora, ¿qué es importante? Que acá cuando formulamos el verbo, el objetivo general, por un lado está el qué, sería la acción. En este caso, estudiar el impacto de la contaminación del agua, etc. ¿Cómo? Mediante un estudio, ya sea, pues se puede poner el enfoque mixto, cualitativo, cuantitativo, o se puede poner el tipo de estudio, exploratorio, experimental, analítico, descriptivo, casuístico, participativo. Uno puede elegir o el enfoque o los tipos de investigación. Ese es el cómo. Y el para qué. Aquí el ejemplo que daba su compañera, por ejemplo, ¿no? Para construir o para proponer la construcción de una estación meteorológica o para elaborar un proyecto de construcción. Ese sería su propósito, el para qué. Va a hacer un estudio, una investigación, una línea base de cómo está en este momento la situación de las estaciones meteorológicas. ¿Para qué? Para proponer la construcción de una estación meteorológica. Ese sería el para qué. Entonces, toda esta etapa que va a realizar es el estudio, el diagnóstico, y luego va a proponer su propósito final, ¿no? La construcción de una estación meteorológica. No sé si ahí has entendido el enfoque y el por qué se prioriza una línea base primero y luego recién la aplicación. El para qué es el propósito de la investigación. Pasamos a objetivos específicos. Acá me gustaría hacerles una referencia muy útil. Generalmente no nos piden, pero es muy, muy valioso, muy útil, reitero la palabra, que ustedes cuando hagan su problema, el problema del proyecto, puedan formular sus problemas secundarios, que están relacionados con los componentes. Entonces, es muy fácil porque de esta manera cuando hablamos de objetivos específicos, nos toca redactar los objetivos específicos, estarían directamente ya planteados como problemas y lo volvemos también simplemente objetivos. Y tenemos estos posibles verbos, ¿no? Identificar, enumerar, determinar, definir, enunciar, analizar, enlistar. O sea, se puede utilizar estos verbos para cumplir los objetivos específicos vinculados con nuestras variables, con los componentes que hemos identificado. Por ejemplo, podríamos decir, identificar cuáles son las prácticas culturales para desechos industriales o en el manejo de desechos industriales. Ya estamos hablando de prácticas culturales. También se podría decir determinar cuál es el marco normativo que rige. Ya estamos hablando del otro componente que hemos identificado en la situación problemática. Que si lo ponemos como un problema secundario, ya automáticamente esto se vuelve un objetivo específico. Al final de estos jóvenes, de lo que se trata un trabajo de investigación es
de qué va a dar en cuenta el investigador, el cumplimiento de los objetivos. Cada objetivo va a ser cumplido y va a dar cuenta de cómo se lo ha logrado. Ese es en realidad un trabajo de investigación. Por eso la importancia, Alice, en búsqueda sobre los objetivos de que estén claramente definidos, así como decimos que el tema de investigación, el título debe ser absolutamente claro, lo más conciso, lo más específico posible, igualmente cada objetivo, de tal manera que cuando nos toque ya elaborar las conclusiones y revisar, monitorear si hemos alcanzado, logrado, veamos si hay vacíos en el cumplimiento de los objetivos, podamos volver a nuestros datos. Quién sabe si trabajamos en campo, volver a la investigación de campo y rellenar para cumplir esos objetivos específicos. Bien, pasamos entonces ahora al marco teórico y referencial. Cuando pensamos en el marco teórico y referencial, pensamos otra vez en la bibliografía que se ha venido trabajando y también pensamos en lo que venimos llamando componentes y variables. Esos tres aspectos están bien relacionados. La bibliografía, el componente y las variables. Una teoría, voy a definirles así de una manera muy sencilla qué es una teoría. ¿Por qué dice marco teórico? El marco es, ¿no? es como el paraguas de teorías a los que nos vamos a adscribir como investigadores. Una teoría es un conjunto de pensamiento formulado por una escuela, y ahí no pensemos en la escuela material de nuestra infancia, sino en una corriente de pensamiento de un grupo de pensadores que plantea una escuela específica o una interpretación de cierto aspecto, ya sea un concepto o una práctica. Una interpretación es lo que se propone cuando se habla de una teoría. Yo quisiera que ustedes lean más acerca de qué es una teoría que les va a permitir a ustedes trabajar su marco teórico. Entonces, todos los investigadores, cuando iniciamos un trabajo, tenemos que tener claro a qué marco teórico nos adscribimos. Ayer, por ejemplo, nos decía el ingeniero que participó con nosotros, nos daba unos ejemplos interesantes. Él decía, bueno, en salud ahí está la escuela, en Latinoamérica está la escuela brasilera y la escuela uruguaya, que tienen formas de pensar, de ver y de hacer las cosas de manera diferente. Entonces yo en mi marco teórico tengo, ¿no?, la obligación de decir, en esta investigación el componente tal de la investigación será visto, será analizado bajo la escuela, pónganse brasilera, que especifica tal cosa. Por ejemplo, podríamos decir, volviendo al ejemplo de la Alice en búsqueda, el concepto de impacto o el concepto de desecho lo vamos a ver desde esta perspectiva. Ese es entonces un marco teórico, ¿ya? Nos plantea una forma de ver, un lente bajo el cual nosotros definimos los componentes y las variables que utilizamos. Entonces es un sustento, respaldo teórico que tiene que ser sostenido con referencias bibliográficas. Si pensamos en la escuela brasilera, por ejemplo, tendríamos que decir fulano, el doctor Schmidt, el doctor, yo me estoy inventando, ¿no?, el doctor Pérez y el doctor Ocampo tienen esta definición de impacto en la salud que lo propone su escuela. Entonces yo voy a hacer esa referencia, ¿no? Y ello además, como dice aquí, nos conduce al investigador a seguir profundizando, porque generalmente lo que queremos es que nuestra investigación nos lleve también a aportar, ya sea a las escuelas anteriores, a la escuela a la cual yo me adscribo, o crear una otra escuela, ¿ya? Y este marco teórico es el que va a sustentar el análisis a lo largo del texto, porque si ustedes ya vienen escuchando al respecto al término coherencia y al término consistencia, quiere decir eso, que los conceptos que están en nuestro título tienen que estar en nuestra problemática, el problema, la pregunta del problema o la descripción del problema, tiene que estar en la hipótesis, tiene que ser trabajado en los objetivos y tiene que ser definido en las variables. O sea que una vez nosotros, por eso decíamos, si el título es claro y tiene las variables claras, no nos salimos de ahí y se nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces, es la delimitación de los conceptos vinculados al tema de estudio. También se llama marco conceptual porque es delimitación de conceptos.
En el caso de investigaciones jurídicas, generalmente es un marco legal, y en el caso de investigaciones geológicas, geográficas, ecológicas, biodiversidad, biología, etcétera, se puede hacer un marco geográfico contextual también en el cual nosotros especificamos las concepciones diversas. Por ejemplo, hay teorías que definen la Amazonía que llega solamente a cubrir las regiones Beni y Pando, y hay otros que lo hacen la definición en base a la cuenca hidrográfica. O sea, esta primera la hacen en base a la calidad del bosque, al tipo de bosque, y estas otras que hacen respecto a la cuenca hidrográfica llega hasta la mitad del departamento de Santa Cruz, casi la Amazonía boliviana. Son dos escuelas diferentes para la definición de un marco teórico, un concepto. Pasemos entonces, Lice. Bien, el marco metodológico aquí es la parte más creativa, donde debemos ser absolutamente claros en definir el cómo vamos a hacer nuestra investigación. Miren, ahí están esos varios papelitos de colores con un foquito en esa imagen, y es que es eso. Debemos definir qué tipo de método, qué tipo de instrumentos y técnicas vamos a utilizar en el proceso, con qué recursos, ¿no?, vamos a contar para desarrollar nuestra investigación. Una base importante para partir es poner en un papel frente a uno, bueno, yo tengo tal tiempo, ahí anoten, definir el tiempo que tengo para investigar. Puede ser de 3 semanas a 10 semanas. En las becas IDH son cortos los periodos porque son semestrales. Tengo tantos recursos, el recurso que me da la beca para hacer la investigación, yo lo tengo que utilizar para muchas cosas, entonces tengo que ser muy riguroso considerando el recurso. Tengo entonces, ¿no?, tiempo, recursos y recursos humanos también y materiales. Tengo una impresora, voy a tener hoja para hacer encuesta, no voy a tener grabadora para grabar o mi teléfono voy a usar para grabar las entrevistas. Todo eso lo tenemos que pensar. Primero es poner la cancha, analizar la cancha, ¿no? En esta cancha de tiempo, de financiamiento y de recursos humanos voy a tener ayuda, no voy a tener, yo defino mi marco metodológico, mi proceso de investigación, ¿ya? Entonces, es el camino que vamos a desarrollar para la investigación. Tenemos que detallarlo así, pero muy rigurosamente. Tenemos que ir día por día diciendo, aquí, en este día voy a hacer esto, en este otro día voy a hacer esto otro, de manera que se nos facilite el trabajo. Ustedes saben que la planificación es sustancial, ¿no es verdad? Vamos adelante. Tipo y enfoque de investigación. Aquí son dos cosas que parecieran iguales, pero son diferentes. El enfoque nos indica el método, si es cualitativo, cuantitativo o mixto. En la actualidad se utiliza el método mixto, es mucho más, digamos, confiable en términos de la veracidad, porque el método cualitativo se sustenta en el cuantitativo y el cuantitativo en el cualitativo. Entonces, miren, un ejemplo, yo de mi tesis, que estaba haciendo la tesis doctoral, hice una etnografía porque soy antropóloga en Guarayos, estuve viviendo 18 meses en el pueblo de Urubichá, y yo me levantaba a las 4 de la mañana a ir con los agricultores, guarayos, cazadores, pescadores, acompañarlo en sus prácticas, porque mi investigación era ver su relación con el medio ambiente, con sus recursos naturales. Y saben que eso era una técnica de investigación cualitativa. Yo me vi obligada a también aplicar 200 encuestas para combinar con unas técnicas cuantitativas que respalden unas a otras. No es que uno tenga que valorar o sea más científico, entre comillas, usar técnicas cuantitativas, sino ambas, si uno usa de manera rigurosa el análisis, la organización y el análisis de sus datos, ambas pueden alcanzar la rigurosidad necesaria en la academia y en la ciencia. Entonces, el tipo de estudio entonces es el tipo que puede ser analítico, descriptivo, casuístico, exploratorio, de aproximación inicial o un diagnóstico. El analítico es cuando se entra en profundidad en el detalle del dato. Descriptivo es cuando hacemos una descripción inicial y dejamos que los datos puedan ser libremente utilizados para otros investigadores, ¿no? Y nos limitamos a
de señalar la organización, sobre todo, del tipo de datos que hemos levantado. Casuístico hace referencia a estudio de caso, en este caso, a que entre todas los potenciales áreas y personas con las que vamos a trabajar, hacemos un estudio de caso. Por ejemplo, diríamos en el caso de el impacto de los agroquímicos o de la industria, desechos industriales en las aguas del río de Guarayo, podemos nosotros entrar en más especificidad diciendo, de todos los desechos, nos interesan los desechos de los minerales, de todos los desechos de los minerales en actividades mineras. En todos los desechos minerales en actividades mineras nos interesa usar mercurio, revisar el impacto del mercurio. Eso es que vamos especificando en nuestro trabajo y podemos hacer. Entonces yo voy a hacer, digo, el estudio de caso del mercurio. No voy a analizar todos los otros tipos de desechos industriales. Voy a hacer un estudio de caso, solo mercurio, ¿no? Igual de tal manera, exploratorio es también, ¿no?, lo que indica una aproximación inicial. Ambos están muy relacionados, el exploratorio, y voy a decir, bueno, yo llego hasta acá en esta investigación, este es mi alcance, porque no puedo avanzar a los otros alcances porque no cuento con financiamiento, o sea, con otros ámbitos que podría yo plantearme en la investigación. Y eso está bien también, no hay problema en la manera en que uno especifique muy bien el tipo de trabajo que va a hacer, es válido, ¿ya? Y entonces el diagnóstico igual nos señala entonces una aproximación, una visión inicial holística, así de todo. El diagnóstico es integral. Siempre cuando hablamos de diagnóstico hablamos de un trabajo integral que toma en cuenta todos los factores posibles, aunque de una manera no tan profunda. No vamos a decir superficial, pero no tan profunda. Entonces hay que preparar un plan de trabajo. El camino, yo me puedo trazar un camino, ir a llegar hasta los ríos de Urubichá por el camino de tierra. Puedo decidir ir a Urubichá en bote, ¿no?, por los ríos, o puedo decidir ir a Urubichá en las carreteras, ¿no? Todos esos son 3 caminos viables posibles, pero lo importante es que uno tenga claro qué camino quiere tomar, ¿ya? Entonces yo tengo, antes de, en todo proyecto, tengo que definir primeramente el enfoque y el tipo de investigación y hacer una cita textual a un autor que la haya aplicado en ese tipo de trabajo, de manera que da soporte y sustento también a mi investigación. Es decir, que yo justifico la selección de mi marco teórico. Digo, los autores tales y tales ya han trabajado con métodos cuánticos, con un estudio de tipo analítico y un enfoque cualitativo, ¿ya? Entonces, por eso yo voy a seguir su paso, pero voy a complementar, puedo decir, con un enfoque cuantitativo. ¿Pasamos al otro? Bien, vamos, sigamos. El otro, por favor. Bien, entonces, la definición de la población sujeto de investigación. Miren este gráfico ahí. Eso es lo que menos debemos hacer. Sujeto de la investigación es el grupo con que queremos trabajar, o el objeto de nuestra investigación, o nuestra unidad de análisis, también se utiliza ese término, ¿no? Es el ámbito, el universo. Anoten ahí, son 4 términos que están interrelacionados. Universo, unidad de análisis, objeto de estudio o sujeto de la investigación y población que abarcamos. Generalmente lo que se recomienda es que la población sea lo más escueta, lo más estrictamente definida, lo más sencillo. O sea, porque si uno quiere, el que mucho abarca, poco aprieta. Ese es un dicho que es válido, especialmente cuando estamos trabajando en una investigación corta, como es la que ustedes van a enfrentar con este perfil de investigación, que no tiene muchos recursos, no tienen un apoyo abundante y van a tener que tomar en cuenta mucho ese factor, ¿ya? Por ello, entonces, hay que delimitar lo más que se pueda el universo, ¿ya? Y dependiendo del tipo de muestra que vamos a utilizar. Podemos decir, bueno, por ejemplo, yo trabajo con el impacto en las comunidades tales, Urubichá, Salvatierra y
concepción, digamos, ¿no? Y voy a tomar en cuenta el impacto en jóvenes, el impacto en niños, ¿no? Entonces, así nosotros podemos diferenciar cuáles y cuántos son los participantes, porque también es importante definir el impacto de nuestra investigación y que va a tener como resultado una propuesta de proyecto que va a beneficiar a la mayor cantidad posible de personas o de un recurso natural, que al fin y al cabo es al universo, ¿no? Es a todos quienes nos beneficiaría, ¿no? Entonces, de acuerdo al caso, hay que realizar la segmentación. Yo sí, bien, recomiendo que haya una segmentación y estratificación también del universo, porque miren, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Podemos decir, de este cuadro vamos a trabajar con los niños, que son de la escuela tanto, que son 500 niños que están entre la edad tal y tal. Esa es una especificidad importantísima y que si se dan cuenta también tiene que estar en nuestro título, en el problema de investigación. Eso hay que identificarlo de entrada y ya cuando metodológicamente, ¿no?, nos toque definir a cabalidad más la población o el sujeto, ya vamos a segmentar con precisión, ¿ya? En el título puede decir, con los jóvenes, el impacto en las comunidades de Urubichá, del agroquímico o de los desechos industriales. Pero ya aquí definimos, no solo en las comunidades, pero especialmente en su población joven y en las mujeres, porque son las que consumen permanentemente el agua, manejan el agua. ¿Ya? Espero que eso quede claro. Vamos más allá. ¿Cuáles son entonces los instrumentos y técnicas de investigación? Como les decía yo, podemos hacer, al inicio les comenté, podemos hacer unas investigaciones que pueden ser investigaciones primarias. ¿Qué significa una investigación primaria? Que el investigador personalmente recopila el dato, o sea, soy yo, Mercedes Nota, quien va a trabajar a Urubichá, me quedé a vivir ahí 18 meses y levanté los datos, me levanté a las 4 de la mañana todos los días a trabajar con ellos y ellas y ver cómo hacían las cosas. Eso es una información secundaria. O yo, ¿no? Juan Zurita, trabajo en el laboratorio y soy el que distribuyo las muestras, el que registro las muestras, soy yo quien lo hago, ¿ya? O me voy yo a aplicar una encuesta, soy yo. Esa es la información primaria. Y la información secundaria es aquella que el investigador decide, bueno, no tengo mucho dinero, no tengo mucho tiempo y no tengo para hacer un trabajo de campo, entonces voy a hacer una investigación secundaria. Voy a tomar en cuenta todos los aportes que mis colegas hayan tenido. Voy a trabajar con anuarios, con archivos, expedientes, publicaciones de periódicos, o revistas científicas periódicas, o voy a entrar a trabajar con información digital. Es muy válido también hacer investigaciones en base a bibliografía secundaria, porque realmente nos puede mostrar también posibilidades de innovación y de creación de tecnología nueva. Eso es una cuestión de definición que uno generalmente lo hace, ya sea porque, bueno, o porque tiene tiempo, o porque le gusta estar en campo, o porque tiene los recursos. Son varios factores los que uno considera, uno toma en cuenta para definir si su investigación va a ser secundaria o primaria. Entonces, todos los instrumentos que utilicemos como fuentes de información tienen que ser objetivos, medibles y cuantificables, porque eso es importante incluso cuando estamos trabajando con la información cualitativa. A ver, la palabra objetivo la tenemos que tomar con aspas. La objetividad ya en la ciencia, en todas las áreas, ya sea que las definamos como ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias etcétera, ¿no? Exactas, toda la objetividad, y en esto los incentivo para que ustedes indaguen. La objetividad del investigador puesta entre comillas, y decimos nosotros, vamos a ser lo más objetivos posibles en esta investigación. Lo que quiere decir que garantizamos riguroso, medible y cuantificable. Disculpe, cierren por favor su micrófono, Susana. Apague su micrófono. Susi, ¿se encuentra ahí? Apague el micrófono, por favor.
Ya, entonces así, pero siempre, miren, usamos nosotros en las ciencias sociales, por ejemplo, yo hago entrevistas, historias de vida, bibliografía, que son los métodos cualitativos, como dice ahí, ¿no? ¿Y qué hago? Los introduzco, las variables que he trabajado, tal cual las introduzco en el sistema SCPS y me ayuda muchísimo a trabajarlas. Igual hay métodos de investigación para etnografías, solamente, perdón, métodos de procesamiento de datos para etnografías que se hacen a través de la observación participante. Entonces, tenemos ahora acceso a tecnología, a programas que nos permiten procesar nuestros datos y garantizar que ello sea medible, cuantificable y que sea trabajado con rigurosidad. ¿Ya? Entonces, entre las técnicas de investigación tenemos las encuestas, las cualitativas, grupos focales, biografías e historias de vida, entrevistas a profundidad, observación participante y revisión bibliográfica. A ver, alguien pidió la palabra. A ver, pregunte, por favor. Claro que sí. En su área sería excelente. Puede ser, ¿sabe por qué? Uno puede utilizar todo lo que encuentre, ¿no? Como un medio, mientras uno rigurosamente explique que es eso lo que está haciendo. Y ahí entra mucho la ética del investigador. Uno debe ser específico y decir, yo, ¿no? Estoy utilizando este programa, este software que me ha, ¿no?, permitido procesar la información y estos son los resultados que he obtenido. O sea, lo que menos podemos hacer es usar un software y después decir que no lo hemos usado, porque eso nos lleva a entrar en una situación de plagio, como dije antes, y de todas maneras las revistas científicas que publican nuestro trabajo hacen una revisión con control de plagio, ¿no? Lo más importante entonces es tomar una actitud ética y decir, este software usé y estos son los resultados que he obtenido, ¿ya? Porque ahora todo es cambio tan rápidamente, miren, ya les digo, para las ciencias sociales hay varios software para las ciencias naturales, para la biología, para la química y física, y la inteligencia artificial también está ahí y la usamos y la tenemos que usar productivamente sin que nos sustituya en nuestra reflexión. Eso sí que es importantísimo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasamos entonces al otro. Y bueno, ya estamos con todas las técnicas, el plan hecho, día a día, definido, qué vamos a hacer, qué tipo de instrumento. Yo voy a hacer 5 encuestas el día tal, voy a hacer 2 entrevistas el día tal, porque mi método es una combinación mixta, cualitativa, cuantitativa. Voy a trabajarme 2 semanas, voy a encargarme, como decía su compañero, 3 semanas de trabajar en este software y voy a ver qué resultados obtengo. Ese es nuestro plan de trabajo, es decir, el detalle del cómo. Y lo llamamos trabajo de campo, no necesariamente porque es en el campo, pareciera que estamos refiriéndonos a un área rural. Trabajo de campo es trabajo de investigación en el área que compete, donde vamos a ir a desarrollar nuestra indagación problemática, a tratar de encontrar datos, información que nos permita proponer resultados y conclusiones y desarrollar propuestas más exitosas para lo que queremos transformar a través de ese estudio, ¿ya? Entonces es la recolección de datos. Ahí está plasmado en nuestro plan de trabajo cómo, cuándo, con qué, con quiénes vamos a hacer el recojo de la información. ¿Pasamos? Y ya viene después el procesamiento y análisis de datos obtenidos, como les decía al inicio, este punto 7 de acá es generalmente el aspecto más importante del proyecto de investigación ya realizado. Pero en el perfil de investigación lo único que podemos hacer aquí es una síntesis
que justifique, que recoja algo de nuestra justificación. Podemos traer palabras que hemos utilizado en nuestra justificación y en los antecedentes y además también recoger lo que hemos especificado en nuestra hipótesis y decir, yo creo que con este tipo de trabajos, de investigaciones que ya se han hecho y con los datos que yo estoy trabajando, con lo que he leído acerca de la información secundaria que había sobre esta temática, yo pienso que los resultados van a ser de este tipo y pasamos a la próxima diapositiva que nos indica los resultados, los resultados, conclusiones y recomendaciones. Es decir, que esta otra parte también, los puntos 7 y 8, son los más centrales de nuestro proyecto de investigación. Ya lo tienen que considerar así. En este perfil únicamente podemos, ¿no?, hacer una pequeña síntesis de lo que creemos que van a ser nuestros resultados y lo que nos gustaría recomendar. ¿Ya? No sé, eso es por ahora. Entonces, es referencial, nada más, como dice aquí, la redacción en el perfil de proyecto de estos dos ítems es referencial. ¿Bien? Vamos adelante. Ahora pasamos a un tema que me parece sustancial. Pasemos, por favor. Dicen, bien, a la bibliografía. ¿Ya? Esto, miren, acá es reiterarles a ustedes la importancia de un trabajo ético. La bibliografía es un punto central en nuestras investigaciones, absolutamente central. ¿Por qué? Porque indica que hemos actuado con honestidad, transparencia y que hemos actuado motivados por nuestro deseo de conocer, respetando el trabajo que han hecho los investigadores que nos han precedido, ¿ya? Y además valorando cómo ellos y ellas han aportado a nuestra propia investigación, a nuestra propia indagación. Entonces, la bibliografía, en términos de las citas, en términos de las referencias que ustedes hagan, ya sea parafraseando, ya sea copiando un párrafo completo, tiene que ser absolutamente rigurosa. ¿Ya? No podemos saltarnos una letra, no podemos inventarnos o querer modificar y hacer decir a un autor lo que no ha dicho, porque eso se puede definir como plagio y anula completamente nuestro trabajo y anula nuestra posibilidad de tener un título, porque ¿saben qué? Es de rigor que los artículos que se publican pasan por control de plagio. Igual, el proyecto de investigación y la investigación de ustedes va a pasar por control de plagio. Por lo tanto, esto de la bibliografía lo debemos tomar muy en cuenta. Hay programas, ¿no?, como el Zotero, como el Mendeley, que nos ayudan, y eso les recomiendo, a ordenar nuestra bibliografía desde inicio, ya sea que recojamos datos de libros, de revistas, de diccionarios, de autores de películas, artículos o videos, todo tiene una forma de citar, ¿ya? Pasemos al siguiente. Entonces, hay en América Latina son dos los programas, ¿no?, de bibliografía que más se usan en América Latina. En las ciencias sociales usamos el APA, que es de la Asociación de Psicólogos de América Latina. Y imagínense, ya tiene una 7ª versión. Y ustedes si optan por trabajar con APA, tienen que especificar la versión de las normas APA, porque se ha modificado de la una hasta la actualidad. Es un poco complicado porque se han complicado las modificaciones que han venido haciendo y entonces uno tiene que dirigirse a la más actual y no tomar en cuenta las otras. Normas APA 7, ya están, imagínense. Y por otro lado tenemos las normas de Vancouver. Yo personalmente soy cientista social, ¿no?, y trabajo con Vancouver porque me parece que es más concreto, más útil, más fácil. Y acá en Santa Cruz, en nuestra universidad, en medicina, en las carreras técnicas, se utilizan, ¿no?, más que todo se utiliza la norma
norma manual de uso, manejo, control de bibliografía que se llama Vancouver. Ustedes aquí pueden acceder a los sitios donde se encuentra en Google, ¿no? Tenemos los materiales, todos que nos indican cómo, porque son de uso libre, ¿ya? Sigamos entonces. Más abajo, los anexos. ¿Qué son los anexos? En los anexos ustedes van a colocar todos los materiales que han venido utilizando. Por ejemplo, si han hecho encuestas, van a colocar las encuestas como sustento de su trabajo. Si han hecho entrevistas, también se pone las entrevistas. Si el software, por ejemplo, también se coloca los detalles acerca del software, cómo se utiliza, por qué el software ese fue útil, por qué decidimos utilizarlo. Y se presenta cualquier material que sirva para destacar los aspectos de procedimiento metodológico o aspectos que sean de contenido de la investigación, ¿ya? Por ejemplo, una declaración pública de uno de los entrevistados que fortalece, ¿no? que respalda los datos y las conclusiones a las que yo he llegado. Eso también sí corresponde que colocarlo como anexo, ¿ya? Muy bien, entonces, siendo eso, ya creo que es lo último. Licenciada, por favor, páselo. Aquí tenemos la base de las normas Vancouver. Por ejemplo, ¿no? Nos indica en términos prácticos, son normas para hacer publicaciones en revistas biomédicas principalmente, pero también se usan, como les digo, en las ciencias sociales, ¿no? Entonces tienen características como el tamaño de hoja, les da desde la margen de la hoja, ¿no? Con las márgenes, el tamaño es tipo carta, de 8,5 por 11, tienen su muy estricto formato, ¿no? Después se tiene que hacer el interlineado de 1.5 en todo el manuscrito. No debe haber que una página 1.5, en la otra página 2 o en una tercera página 1. No, todo tiene que ser formato, tiene que haber coherencia y consistencia en el formato. ¿Vamos más allá? Dicen, el tipo de letra indica, ¿no? 3 tipos de letras que son privilegiados para este tipo de norma. Times New Roman, Verdana y Arial, y con 12 puntos. Hay que hacerlo así. El tipo de letra de las tablas debe ser Times New Roman de 6 a 12 puntos, también en las tablas y gráficos. Así, la fuente y el tipo de cita también. Se puede hacer cita textual o paráfrasis. Es decir, que modificamos con nuestras palabras parte de una cita, pero somos tan rigurosos en eso. Cuando se hace paráfrasis, hay que hacerlo tan rigurosamente que no vamos a hacer decir al autor algo que a nosotros nos conviene que diga. No, tenemos que ser rigurosísimos para especificar el aporte que el autor nos da, ¿ya? Eso entonces ahí creo que acabamos, ¿no? No sé si la Lice en búsqueda tiene algún aporte mayor. Bueno, ella tenía que hacer una reunión ahora, la llamaron, por favor, parece que ha tenido que irse. Entonces, yo voy a responder las preguntas que ustedes tengan, por favor. Si tiene alguien pregunta. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Sí, va a haber una sesión, ojalá sea principal, o sea, presencial, quiero decir, así, con la Lice en búsqueda ella les va a ayudar a revisar sus objetivos, les va a ayudar a revisar su problema, la hipótesis. Traten de avanzar este fin de semana en cada uno de esos aspectos, tener claro su título, ¿no? Especificar el problema, ¿no? Y la hipótesis y los objetivos, porque hay que aprovechar. Ahí se puede precisar y van a ver ustedes lo que se lo hemos dicho ahora en teoría, cómo se hace efectivamente en la práctica.
De nada. ¿Alguien más, por favor? Bueno, jóvenes, saben que este taller... Sí, siga, disculpe. Punto 1 y punto 2, ya. Volvamos, ¿no? Dicen Susana, ¿quién está ahí? Punto 1, váyase, por favor. No sé si una amiga. Ya, el punto 1 es el antecedentes. Váyase uno más atrás, por ahí lo que les interesa es copiar ese, ¿no? Este son el detalle del contenido de investigación, del perfil. Si lo anotaron, aquí está. Bueno, en eso entonces, si ustedes miren, yo les recomiendo, lo más difícil hacer es definir su título, el problema y la hipótesis. Si avanzan en esos tres hasta el lunes, ustedes ya con la doctora van a poder trabajar los objetivos. ¿Ya? Ahí les salen, fluyen ya los objetivos, fácilmente van a fluir. Y el marco teórico referencial va a ser de acuerdo a su tema, ya le puede dar recomendaciones. Y el marco metodológico ya también, ¿no? Este taller estaba, ¿saben qué? Programado para que se los demos en 2 horas. Teníamos que entrar en un buen diálogo con ustedes, que nos vayan presentando, pero como es por internet, conocemos, comprendemos que los datos tienen un costo también, lo hemos sintetizado lo más posible, ¿ya? Pero aquí estaremos abiertas si ustedes a cualquier pregunta, ¿no? Dispuestas a apoyarnos. ¿Alguien más? Bueno, parece que hemos terminado. Les agradezco muchísimo su presencia y les deseamos... sí, le voy a pedir a la señora, a la Alice Músqueda de la DICIT, que ella es la representante de la DICIT, que haga que le pase un número de WhatsApp a los colegas de sus centros internos, o sea, quienes están coordinando por sus facultades, para que puedan hacer preguntas específicas. ¿Ya, Gemma? Diga, Cristian. Sí, yo creo que sí, es posible. Le voy a pedir también a la licenciada Búsqueda que se las pase, porque como está detallada, dice ahí, ¿no? Miren, es bien precisa, ¿no? Escriban diseñando tal y tal y tal cosa, usen tal verbo. Eso ayuda, ¿no es verdad? Así que les voy a pedir que se las haga pasar, ¿ya? A ver, Eric nos pide el tiempo para realizar un análisis o estudio de investigación, ¿en cuánto tiempo debería realizarse? Algunas investigaciones toman más tiempo que otras, claro. A ver, yo, miren, no tengo claro ahorita cuánto tiempo les da la beca de investigación, es el semestre, ¿no? Ustedes pueden plantear un mes de investigación, un mes para el diseño, un mes para investigación y un mes para la redacción, el manejo de datos. Eso es lo que se puede hacer. Pero entonces, para que no sea mucho tiempo, ¿ya?, de investigación, requiera, plantéense algo bien concreto. Incluso se justifica que ustedes planteen un estudio de caso. El estudio de caso, si buscan en la IA, les va a decir qué es un estudio de caso. El estudio de caso sirve para que ustedes de un universo amplio tomen un ámbito que les parece sustancial, que explica mucho de ese universo. Y entonces dicen, yo voy a hacer este trabajo, que si bien me gustaría hacerlo en todo esto, lo voy a hacer solamente en un lugar, solamente en un ámbito. ¿Ya? Entonces voy a hacer un estudio de caso.
que aportará para que otros investigadores hagan otros estudios y compartan la información. ¿Mm? Ya, a ver, diagnóstico y propuesta de kits tecnológicos para la implementación efectiva de robótica educativa en unidades educativas de la provincia de Chile. Mire, usted tiene que especificar más en qué consiste el diagnóstico, porque el proyecto tiene una tendencia, como su compañera anterior, a hacer una propuesta ya más que una investigación, una propuesta de kits. O sea, ese es el énfasis en la implementación efectiva de robótica. Lo que tendría usted que hacer es diagnóstico sobre el uso de la robótica en unidades educativas y propuestas de kit tecnológico ajustados o adecuados o mejorando el tipo de uso actual. ¿Se da cuenta? Es un diagnóstico, una investigación. Lo que debe usted enfatizar más en qué va a investigar, qué va a diagnosticar, de manera que usted ese kit lo haga bien hecho, que dé respuesta a las necesidades de su kit. ¿Lo ve? ¿Está claro, Luis? Ok. Entonces, lo vemos el lunes cómo lo ha diseñado. Puede ser diagnóstico del uso actual ¿no? de robótica educativa en la provincia, pero está excelente porque usted indica, mire, indica lugar, las unidades educativas de la provincia de Chilo, el tema que es robótica educativa, ¿no? Y lo que le falta es decir en qué periodo, el tiempo, ¿ya? De los últimos 2 años o uso actual. Ya, verifiquen bien en la guía que le hemos dado. Y yo les recomiendo también que usen la IA. La inteligencia artificial nos ayuda mucho a diseñar proyectos adecuados. Proyectos no sustituyan su reflexión, ni hagan que se lo haga directamente la IA, pero sí les recomiendo que puedan hacer un prompt con todo lo que ya ustedes piensan que debería ser, cuáles son los componentes, su tema de investigación, sus componentes, su variable, y verán que les ayuda a tener precisión en eso, ¿ya? Discutan con la IA, úsenla adecuadamente. Bien, ya que no tenemos otra pregunta, les deseo que les vaya muy bien y será entonces hasta el lunes el trabajo. ¿Ya? Suerte. Hasta luego, hasta luego.